A finales de la primavera, en la localidad ribagorzana de la Puebla de Fantova, la naturaleza se manifiesta con todo un amplio muestrario de plantas que tradicionalmente han sido utilizadas con fines terapéuticos. Aprovechando la floración de muchas de estas plantas, un grupo de mujeres ha salido al campo para recolectar aquellas que normalmente utilizaban o siguen aplicando como remedio para algunas de sus dolencias. Unas plantas que en estas fechas han desarrollado los principios activos ofreciendo todas sus propiedades curativas. Es manzanilla, que va muy bien cuando tienes cólicos y para hacer la digestión también. En la mingua de mayo, ahora es la época mejor. Y se seca en la sombra, cuando está seca pues se pone en un tarro y se guarda muy bien allí todo el año. La cuidamos aquí en el huerto. Y luego dejamos así y se queda la semilla y se vuelve a nacer el año que viene. Pues los abuelos de antes. Yo siempre le he visto hacer y lo hago todos los años. Eso hará lo que ella se dejará y el año que viene vuelva a salir y ya está. Y así, de un año para el otro siempre va bien. Esta le llamamos salvia y la solemos recoger para la tensión. Cuando tenemos la tensión subida, siempre nos han dicho que es muy buena hacer infusiones de salvia. Y se toman en el desayuno y bueno, si según la tensión tienes, puedes tomarla 2 tacitas al día. La dejas secar, la conservamos en tarros y vas cogiendo un pellizquito. Utilizábamos mucho esto porque entonces la medicina pues en los pueblos pequeños no era tan accesible como ahora, los transportes, las carreteras y todo eso. Entonces pues nuestros padres pues tenían que utilizar mucho las hierbas naturales. Normalmente todas las plantas se acostumbran a recoger con la floración, cuando están ellas en flor. Bueno, pues aquí tenemos una mata de ruda. La ruda no se seca, no se hace como... porque antiguamente la utilizaban mucho en los abortos. Cuando había un aborto en los animales, pues es expulsiva. Para que expulsaran la placenta y todo eso, pues les decían que les ataban un manojito de ruda a los animales en la cola y expulsaban pues la placenta y todo el proceso del aborto. Huele fatal y ahora pues la tenemos como para ahuyentar un poquito las ratas de los huertos. La borraja es una planta que de normal se cría por los huertos y la apreciamos mucho porque hacemos una clase de dulce que se llaman crespillos y de normal se dice que si se hacen esos crespillos el día 25 de marzo, las oliveras hacen olivas, hay cosecha de olivas. Estas son las hojas. Se cogen así, tienen que estar en fresco para hacer el crespillo y bien lavadas y que se escurran bien, porque si no luego la pasta que haces no la cogería la borraja. El tomillo sí que es muy apreciado porque es muy digestivo. Entonces, pues aquí tenemos la costumbre de recoger la planta que más se recoge es el tomillo. Porque después de las comidas, un día que no te encuentras bien, dices, ay, pues una tacita de tomillo y lo bien que te sienta eso calentito en el estómago cuando no es. Y normalmente lo cogemos ahora en la floración. Pues con miel lo tomas en infusión con miel. Luego también tiene otras variedades que lo puedes poner en los guisos. En los guisos siempre echas un poquito de tomillo. Sí. Se corta con tijera y la puntita para no estropear la planta, porque lo que sí que tenemos que ser conscientes de no estropear pues la naturaleza, lo mismo. Aprovechar de ella lo que nos da, pero sin estropearla. Entonces, pues esto es regenerar la planta sin estropearla. Si la echas de raíz, pues lo echas todo a perder. La salseta pastor. Y sirve para poner en guisos y se pone en los caracoles con el tomillo y una guindilla, se ata en un paño limpio y se pone a hervir con los caracoles y les da un muy buen sabor. Y para olivas también. Yo sé que la utilizan para guisos, pero para medicina no es esto, ¿eh?
Nosotros le llamamos salsita pastor, pero es la ajedrea, el nombre auténtico de la planta. Pues ahora vamos a recoger el romero. El romero es una planta que la tenemos, es estimulante. En infusión no tenemos tanta costumbre de tomarla. Aunque es buena para algunas cosillas, no estamos tan acostumbrados por su sabor amargo y bueno, que ya no tenemos esa... Pero sí lo utilizamos porque dicen que es muy bueno para los picores. Para tomar, cuando tienes muchos picores, tomar unas infusiones de agua de romero van muy bien. Y aquí también lo utilizamos mucho en alcohol, para hacer fricciones cuando tienes un dolor, un golpe o, como digo, siempre las puntitas sin estropear la planta. Esto cuando está en floración, que ya la está perdiendo, es lo ideal, pero bueno, aún hemos llegado a tiempo. Aún conservamos florecitas. Vale. Bueno, yo creo que tenemos suficiente, ¿no? La carrasca la utilizamos poquito, pero... La bellota es muy buena también, hay algunas que son dulces que parecen castañas. Y bueno, como medicinal, pues tiene la corteza, que la hierves en un cacharrito y cuando tienes Heridas. las heridas y eso es muy desinflamatoria. Entonces ayuda... Y los abayones. Y los abayones también, yo en el aballón no... Sí, los abayones en los pies. Pero tiene sus A propiedades. ver, esto sí. Y la que es buena, pues ya digo, es tan buena como que parecen castañas las bellotas. O sea, Sí. que antes la gente era muy sabia. Sí, una vieja. Bueno, esto es el saúco y tiene muchas utilidades, entonces lo cogemos cuando está así en flor, como ves. Pues se coge ahora cuando está en flor. Antes florecía más tarde, venía para San Juan. Y el día idóneo para cogerlo, nosotros de pequeñitos nos lo hacían coger el día de San Juan, que es el día que más propiedades tienen las plantas medicinales. Entre el día de San Juan y el día de San Pedro se cogían antes de que les apareciera el sol. Y esto lo utilizaban para la garganta. Cuando tenías afonía, te hacían unas infusiones de saúco con miel y la verdad que era bastante efectivo. También se utiliza como en cataplasma para las hemorroides. Se hace hervir con leche, pero tiene que ser natural. Si puede ser que sea de oveja, de cabra o de vaca. Y luego se cuela y con una gasica te lavas el ano. Tampoco lo necesitas todos los días, es para remedio. En casa mamá lo mezclaba con el tomillo. Con el tomillo. Y cuando nos quejábamos de la tripa o el estómago, buenos vasos de esto. Tomillo, té y saúco y oye, y va de lo aliñas maravilla. con miel. Muy bien, muy Y bien. para los catarros esto genial. Es lo que más uso, Tiene muchas para lo que más propiedades. uso le tengo. Pues aquí tenemos la zarza, o la barza que le decimos en nuestro lenguaje. Y esto antes lo utilizábamos para las diarreas de los niños, de los animales. Cogías los grilloncitos tiernos de la zarza y las hacías hervir en un potecito de agua y con esa agua la hacías que se la tomaran y detenías la diarrea. Otra cosa que también la utilizaban era para el mal de boca. Cuando había infecciones en la boca, hacían el mismo proceso, se hervía el agua, los brotes y lo enjuagaban la boca con un pañito para quitarles las plaquitas esas blancas que se les hacían a los niños. Y bueno, esas eran las dos utilizaciones que más o menos eran de la zarza, que ahora supongo que ya se han perdido. Para conservar las plantas con el máximo poder curativo, estas deberán pasar por un proceso de desecación. Carmen Moles va a preparar en la bodega de su casa las plantas que acaba de recolectar. Pues ahora las ponemos aquí a la sombra, en un sitio fresco,
y que se vayan secando sin que les toque el sol, que les pase un poquito la corriente y se dejan aquí hasta que están secas. Y ya cuando están secas, luego ya veremos, las recogemos y las guardamos ya para el consumo de todo el año. Las colocamos así extendiditas separadas para que se sequen bien, que no se vayan a estropear al estar muy amontonadas. Entonces tienen que estar pues holgadas y separaditas, ¿vale? Porque el periódico es seco y entonces no coge la humedad del suelo de donde las apoyas y siempre tienden mejor el secado. Eso depende del tiempo, si el tiempo hace más seco, si hace más calor, ya lo ves, la planta mismo te lo dice. Pues estas son las que normalmente se usan frescas y ya no se recolectan, simplemente pues se usan directamente del campo. Cuando las necesitas, pues echas mano de ellas. Pues ahora las dejamos que se sequen y cuando ya veamos que están secas, que ya crujen, que han perdido todo su líquido, entonces tendemos a conservarlas en botecitos para el consumo del año. Pues el ajo ya lo sabemos que lo utilizamos todo el mundo, que es bueno para todo. Tenemos también aquí el laurel, que también es un condimento que lo usamos yo creo que todo el mundo. Y también tenemos el perejil, que el perejil es la hierba que utilizamos ya, yo creo que general, ¿no? Pues también tenemos la olivera sí que la solemos utilizar porque también tiene muchas propiedades para bajar la tensión, pues que tienen que ser impares, tienen que ser o bien 7 hojas, 9 hojas, y las hierves en un cacito con agua, bien herviditas, y luego te tomas la agüita. Bueno, pues aquí también tenemos la menta basta, que le decimos aquí, que más bien es perfumada, de ambientar el local, ¿no? Y aquí tenemos también la menta fina, que le decimos. Bueno, pues como veis aquí ya están los botes ya secos. Cuando ya se han secado se colocan en botes ya etiquetados para saber cuál es la planta y ya pues ya para el consumo. ¿Ves? Vale. Aquí tenemos el tomillo, ahí tenemos el laurel, luego aquí también tenemos la salvia, luego aquí también tenemos la salseta pastor o la jedrea. La manzanilla es un té, un saúco, la tila, que de esa no hemos hablado, pero es muy necesaria para los nervios y eso en todas las casas yo creo que hay. El romero, por supuesto la miel para condimentarlo, y aquí tengo el anís y pétalos de rosa, que también son muy útiles. Por ejemplo, el anís es para los dolores de tripa, la combinación con la manzanilla es un combinado que normalmente todo el mundo lo usamos. Y el pétalos de rosa, pues los pétalos de rosa yo tengo desde mi infancia, los utilizábamos para lavar los ojos. Cuando tenías enfriamiento de ojos, el pétalo de rosa seco, que normalmente lo recogíamos el día de San Juan, por la mañanita bien temprano, entonces lo secabas y con el pétalo de rosa hervido en un cacito de agua, con eso te lavabas los ojos y aliviabas el enfriamiento o el problema que tenías en los ojos. Y arriba pues tenemos los derivados de los productos que sacas del campo también. Como veis aquí tenemos el licor de membrillo, el licor de las endrinas, que es el artoya con sus frutos, el licor de escaramujos, que es el fruto del escaramujo, lo de Aragón, la trufa en coñac, que es el producto que tenemos en la tierra. También tenemos el aceite al romero, que ahora se está utilizando ya más en las cocinas, el aceite al tomillo, el aceite a la menta, que no es tan conocido pero ya se está infiltrando. Como remedio, el alcohol de romero, que se ha utilizado toda la vida. Y tenemos aquí también otro, de pequeñita, lo utilizaban los mayores, pues como no había tantos productos, para cuando había un quemazo o una herida que se te infectaba, pues te frotaban bien con el aceite de azucena, que también lo recogían el día de San Juan, por la mañanita florecido, lo ponían en aceite y esa maceración servía para aliviar la escocetura de las quemaduras y de las heridas
así delicadas, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo las hierbas que más usamos aquí para el consumo de casa y las tengo ya pues dispuestas para echar mano de ellas cuando las necesito. En la actualidad, a pesar de tener a su alcance los productos farmacéuticos más avanzados, Carmen Moles y sus amigas Esperanza, Montserrat y Laura continúan en la Puebla de Fantova confiando en las propiedades curativas de muchas de las plantas que les ofrece su entorno y cuyo uso les enseñaron sus antepasados.